Hola, buenos días, chavos. Hoy vamos a ver ya un nuevo punto, un nuevo tema de la materia de introducción al diseño gráfico. Vamos a ver el manejo de las herramientas de dibujo y pintura. En este caso, seguimos viendo esas herramientas y nos toca ver la herramienta de pluma. La herramienta pluma es una herramienta que nos va a permitir crear líneas rectas y curvas regulares, suaves, con una precisión mayor de la que es posible con la herramienta pluma. Nosotros podemos crear formas. Eh, para la mayoría de los usuarios, la herramienta pluma proporciona un mejor control y la mayor precisión en el dibujo. Acá tenemos un ejemplo de cómo podemos utilizar esa herramienta pluma. Podemos generar curvas a partir de un punto A y terminar en un punto B o en un punto C, de acuerdo a cuántos o qué forma queremos realizar en este caso, ¿sale? Vamos a tener bueno, la herramienta pluma tiene igual, así como la herramienta marco, en su apartado tiene varias opciones, como la herramienta pluma normal o básica, viene la herramienta pluma de forma libre, viene para añadir un punto de ancla, para eliminar un punto de ancla, ¿sale? Todas esas opciones vienen en ese apartado. Básicamente ahí nos sirven para pues corregir nuestra forma en caso dado de que salga distorsionada o de que no nos haya quedado perfecto el trazo que hayamos realizado, ¿vale? Ahí vamos a contar con esas herramientas: añadir puntos por si es que necesitamos un punto, eliminar un punto por si es que nos pasamos, la herramienta de pluma de forma libre, ¿vale? Para poder mover esos puntos también. Es con las cuales vamos a contar en el apartado donde viene la herramienta pluma. Otra de las herramientas que vamos a ver el día de hoy es la herramienta dedo. Es igual una herramienta que está clasificada en las herramientas de dibujo y pintura, que nos van a permitir o va a simular la acción de pasar un dedo sobre una pintura húmeda, ¿no? Cuando nosotros pasamos un dedo sobre una pintura que apenas está húmeda, pues vamos a distorsionar esa pincelada, ¿no? Se va a notar automáticamente. Entonces es parecido a la herramienta de dedo. La herramienta lo que hace es que selecciona el color donde comienza el trazo y lo extiende hacia la dirección en la que se arrastre. Puede aplicar ese efecto a los colores originales de la imagen o también pintando con el color frontal sobre esta, ¿vale? Estas son las dos herramientas que vamos a ver el día de hoy. Las vamos a ver con un ejemplo. Primero vamos a irnos a archivo nuevo. Les voy a explicar cómo manejarla primeramente y ya después vamos a hacer el ejemplo con una imagen, igual calcándola. Por ejemplo, acá vamos a elegir el tamaño carta, no importa ahorita el tamaño. Más o menos así. Lo que vamos a tener acá es la herramienta pluma que está por acá. Si se fijan, acá es de lo que les hablaba yo. Tenemos la herramienta pluma básica, tenemos la herramienta de pluma de forma libre, herramienta pluma de curvatura, que nos va a permitir crear curvas, añadir un punto de ancla, que nos va a permitir añadir un punto, herramienta eliminar punto de ancla, que nos va a permitir eliminar, y la última, que es herramienta de convertir en punto de ancla, ¿sale? La que nos va a permitir pues mover los puntos si es que nosotros queremos editar ese punto, ¿no? Entonces lo que vamos a agarrar es la herramienta pluma. Por ejemplo, si yo quisiera hacer el logo de Adidas, que es muy fácil, también pueden hacer en líneas rectas. Por acá, por ejemplo, ¿vale? Cuando son líneas rectas realmente es muy sencillo, no, ya que vamos generando trazados muy rectos, nada más es dando clic y cerramos con el punto inicial. Ahí ya terminamos nuestro primer punto, ¿sale? Ahora vamos a generar la otra parte. Recuerden que el logo de Adidas tiene como tres formas de estas. Tanto las podemos generar una por una o duplicar esa forma. Podemos haber duplicado la forma, pero en este caso
la vamos a generar así, ¿vale? Y vamos a generar otra última. Digo, medio me acuerdo cómo es el logo de Adidas, no me acuerdo muy bien, pero más o menos. ¿Sale? Entonces ahí ya tenemos esta parte, ¿no? Si nosotros queremos mover esta parte igual, pues lo tendremos que hacer con la herramienta de selección. Y acá, si se fijan, a lo mejor podemos, a la hora que lo arrastramos, si lo ponemos a la misma altura, fíjense que no están llegando. Acá podemos utilizar las guías libres o las guías para que nos indique que realmente están llegando bien. Y acá todavía nos faltaría editar esa parte porque no están llegando rectas esas figuras o estos trazados de acá. Entonces acá podemos utilizar esta herramienta, ¿vale? O a ver si me deja esta parte, herramienta de forma libre. No. A ver. Me parece que es esta para poder moverlas, la herramienta de selección directa, ¿vale? Acá, perdón. Entonces acá, bueno, igual la guía, vamos a habilitarla. Y acá tenemos que generar que sea recto esta línea. Entonces ahí guiándonos de la guía, seleccionamos la capa, ya con la herramienta de selección directa seleccionamos un punto y ese punto lo arrastramos hacia, pues que quede lo mejor posible. De acá igual en esta parte de esta forma está un poco desfasada, entonces acá podemos moverlo un poco hacia acá para que quede un poco mejor. Ahí, ¿sale? Acá volvemos a seleccionar la capa en esta parte. Igual vamos a tratar de que salga lo mejor posible. Y la última igual está un poco desfasada. Si nosotros nos acercamos, igual con la herramienta de selección directa, nos apoyamos de la guía y es como queda un poco mejor. Arrastramos un poco del punto, ¿vale? Y ahí ya más o menos quedaría pues nuestra forma, ¿no? En este caso igual acá mejor nos pasamos un poco, ¿vale? Y ahí quedaría, ¿vale? Entonces ahí ya es como nosotros podemos generar formas a través de la herramienta pluma. Pero si nosotros, por ejemplo, queremos realizar herramientas o más bien formas con curvas, vamos a seleccionar esta herramienta pluma de curvatura, donde nosotros vamos a poder, ya que lo trazamos, vamos a poder crear esa curva, ¿vale? Poder seguir desde acá, ¿vale? Poder volver a corregir esa curva, ¿vale? Si es que nos equivocamos y no queríamos generar esa curva que hicimos acá y cerrar acá. Entonces ahí ya tenemos una forma, ¿vale? Igual acá le podemos cambiar el trazado si es que no queremos ese trazado, cambiarlo, y así es como quedaría nuestra forma. Ahorita no tiene trazo nada más, o más bien no tiene borde, pero ya tiene el relleno. Si quisiéramos con trazo, perdón, con borde, pues le podríamos poner un borde ahí a la forma. Entonces eso es cómo realizar formas con la herramienta pluma. Es muy fácil. La herramienta pluma de forma libre, pues igual nos va a permitir realizar, en este caso,
Por ejemplo, es como si nosotros estuviéramos dibujando y ahí es como si ustedes estuvieran dibujando y eso les permite crear una figura, pero esto tiene que ser a mano alzada, ¿vale? Entonces es un poquito más complicado, porque esta herramienta pluma de forma libre así funciona. Si nosotros quisiéramos dibujar pues una manzana a pulso libre, pues así nos costaría un poco, ¿no? Tendríamos que modificar todos estos puntos por separado. Ahora acá, por ejemplo, que tenemos puntos, si quisiéramos eliminar, vamos a eliminar, por ejemplo, un punto, elegimos la herramienta eliminar punto de ancla, seleccionamos este punto, lo eliminamos, otro punto, lo eliminamos. Si es que tuviéramos muchos puntos, esa herramienta nos va a permitir eliminar, ¿vale? Teniendo seleccionada esa herramienta, nos va a permitir eliminar puntos, ¿vale? Si se fijan, ya voy eliminando puntos de todos los puntos que me había creado. A la hora que yo voy seleccionando, me va eliminando. Entonces, cuando yo necesite de eliminar puntos de ancla, tendría que utilizar esta herramienta para eliminar esos puntos. Ahora, si yo quisiera añadir un punto, pues tengo la otra herramienta, que es herramienta añadir punto de ancla. Y en esta, por ejemplo, me añade un punto acá, ¿vale? Y ya lo puedo mover a mi disposición, ¿vale? Y yo ya puedo, pues, empezar a editar mis puntos, ¿vale? Igual acá, si se fijan, a la hora que yo selecciono un punto, aparecen como unas diagonales. Eso me va a permitir igual editar esa parte, arrastrando esos puntos, ¿vale? Esas líneas que me aparecen me va a permitir a editar esos puntos para que yo posteriormente pueda modificar, ¿vale? Y acá esta parte me permite pues crear una línea un poco más recta, ¿no? ¿Vale? Entonces ahí es como yo puedo utilizar esa herramienta, la herramienta de convertir punto de ancla. Por ejemplo, me permite convertir un punto en ancla, ¿vale? Y ya, porque va a haber puntos que no tienen esta parte. Estos son los puntos de ancla. Entonces acá es lo que me va a permitir ¿vale? Ya no aparece esa opción para poder, o más bien me va a dar la opción para poder modificarla, ¿vale? Y ya poder convertir ese punto en ancla, ¿vale? Y para eso me va a servir ese punto, para poder convertir un punto en un punto de ancla, ¿vale? Y ya convertirlo, si era curva, convertirlo en recto, ¿vale? Y así es como funcionaría, ¿vale? A la hora que yo le doy clic, ya me lo convierte en punto de ancla, ¿vale? Pues básicamente eso es el manejo. Acá, por ejemplo, si nosotros quisiéramos editar esta forma, pues tendremos que utilizar la herramienta de pluma, por ejemplo, ir calcando esta parte, por ejemplo acá, generar un poquito de curva. Cuando se regresen, pulsan Alt sin soltar y sueltan para que empiecen desde ese punto, ¿vale? Después podemos mejorar todavía la forma, pues, mejorando esa curvatura, ¿vale? Y cuando es curva sí es recomendable pulsar Alt, porque luego no nos genera correctamente el siguiente punto. Cuando es de manera recta no hay ningún problema, pero cuando es curvo ahí sí nos pone algo de complicado. Por ejemplo, ahorita si yo no le doy, ahorita por ejemplo no habría tanto problema. Por ejemplo, pero acá, por ejemplo, si me voy acá, miren, como que cuesta un poquito más. Entonces acá es mejor presionar Alt para que empiece desde ahí. Y ahora sí, ¿vale? Ya pueda manejar esa curva de mejor manera. Y ahí ya termina la selección. Digo, ahí le puedo cambiar el color después, eso se puede cambiar después, no hay ningún problema, ¿vale?
Ya teniendo esa parte, pues nos seguimos con la otra parte, por ejemplo, esta figura, acá donde vamos a utilizar curvas y sin soltar. Cuando es una curva, no suelten el mouse hasta que genere la curva. Ya que ya haya generado la curva, entonces ya sueltan el mouse o el clic del mouse. ¿Vale? Yo ahorita, por ejemplo, para generar esa curva, no suelto el clic izquierdo hasta que ya siento que es correctamente la forma. Acá, por ejemplo, como estoy calcando esa parte, yo puedo bajarle la opacidad para que a la hora que vaya generando mi trazado vaya viendo, ¿no? cómo estoy generando ese trazado. Ahorita, por ejemplo, ya le bajé la opacidad y ya me permite pues ver la imagen de abajo. Digo, ahorita nada más lo estoy ocupando como ejemplo para calcarlo, pero pues obviamente ya cuando ustedes decidan realizar un dibujo ya con experiencia, pues ya es necesario de estar calcando una imagen, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, sin soltar me regreso, vuelvo a, bueno, ahí perdón, de ahí me vuelvo a regresar, ¿vale? Y acá igual genero una pequeña curva, presiono Alt, digo, no lo voy a hacer tan perfecto por el tiempo que tengo, pero es más que nada para que vayan viendo cómo utilizar esta herramienta. Pues nuevamente vuelvo a pulsar Alt, acá vamos a ver si me deja generar ese trazado perfecto. No me va a dejar, voy a tener que generar dos, ¿vale? Acá igual presiono Alt nuevamente presiono Alt. Acá voy a pasar un poco el video en lo que termino de seleccionar esa forma y ahorita regreso. Ya por último, pues ya nada más tengo lo de acá, esta parte, aquí ya casi termino, ¿vale? Generando la curva sin soltar, pulso Alt nuevamente, ahí, regreso hasta acá, igual generando una pequeña curva. Voy a dejar la opacidad para ver acá y cierro con este punto, igual generando una pequeña curva y ahí terminaría. Y nuevamente le regreso su opacidad. Para cambiar el color simplemente le doy doble clic a este cuadrito y tanto puedo copiar el color con cuentagotas, le doy OK. Acá ya nada más faltaría esta parte, lo de los ojos igualmente. Que básicamente son óvalos, pero también los podemos generar con la herramienta de pluma. Y ahí tenemos el primero. Acá igual volvemos a generar una pequeña curva, acá igualmente, y volvemos a cerrar con esta parte para ya tener ¿vale? Entonces ya nada más faltaría este también, el piquito.
va a costar un poquito, pero vamos a tratar de que salga lo mejor posible. Ahí genera un poco de curva. Vamos a bajarle la opacidad para que podamos seguir dibujando. Acá viene otra pequeña curva. Nos movemos hasta acá, igualmente una pequeña curva. Y cerramos con esta, bueno, acá es otra pequeña curva. Y ahora sí cerramos. Y ya le regresamos la opacidad al 100% y a este pues le damos doble clic igualmente. Y le cambiamos, con el cuentagotas le copiamos este color para que quede ahí. Bueno, acá vamos a bajar nuevamente la opacidad para generar esta curva. Acá pues viene siendo como desde acá, perdón, como desde acá. Vamos a generar desde acá. Ahora no me deja. Desde acá hasta acá, aquí generando una pequeña curva. ¿Vale? Y ahí, eso nada más va a ser una línea, nada más va a ser eso. Podemos volver a regresar acá, control Z, pulsando Alt. Ya vieron que si no pulso Alt me genera algo extraño, entonces ahí, para que no genere esa parte, pues tratar de siempre presionar Alt cuando vayamos a generar una curva. Y acá pues le vamos a cambiar el color igualmente, en este caso pues va a ser negro, ¿vale? Y ahí quedaría. Si nosotros desbloqueamos o ocultamos esta parte, ahí ya quedaría nuestro dibujo. Obviamente hay algunas partes que tienen la opacidad si le regresamos, ahí ya queda. Al igual que me parece que alguna de estas capas igual no tiene la opacidad al 100%. Acá es otra de las capas que tiene una opacidad, ahí está. Y ahí hay algo raro ahí. Pues ya nada más faltaría rellenar esa parte de acá, igual acá. Ok, acá sí ya terminé de trazarlo, ya cada una de las formas, fui creando cada una forma por separado. Si ocultamos la capa original, así es como quedaría nuestro dibujo. Obviamente hay que modificarle todavía cosillas, pero por el tiempo pues no nos alcanza, se extendería mucho el video. Ya nada más por último pues le tendremos que agregar un texto, en este caso acá a nuestro dibujo. En este caso pues es Linux, le vamos a poner ahí un título, le vamos a aumentar el tamaño. Un tamaño de 72,
y ahí quedaría nuestra ilustración. Ya igual podemos aumentarle si deseamos más el tamaño, no sé, un 102 por ejemplo, y ahí quedaría mejor, ¿vale? Y ahí ya es como nosotros podemos utilizar la herramienta, en este caso pluma. Ahora, por ejemplo, si yo acá dibujo una elipse, vamos a poner acá tenemos la herramienta de formas, no la encuentro. Acá está, por ejemplo, dibujo un pequeño óvalo ahí, ¿no? En este caso que sea blanco, ¿vale? Lo voy a transformar para que lo gire yo un poco, ¿vale? Ahora si yo, por ejemplo, elijo, todavía lo voy a transformar un poquito más, ahí. Yo elijo la herramienta dedo que está por acá. ¿Dónde la tenemos? Acá está, herramienta dedo. Le dice que va a trabajar sobre una capa, la tenemos que rasterizar, le damos que sí. Entonces acá, si yo empiezo a presionar desde acá, lo que va a hacer eso, ¿vale? Me hizo agarrar el primer motivo. Obviamente acá igual debo de elegir el tamaño y el pincel que voy a ocupar para esa herramienta dedo. Ya, por ejemplo, acá vamos a elegir esta parte y eso es lo que me realiza, ¿no? Es lo que realiza la herramienta dedo. Acá es lo que realiza la herramienta dedo. Si yo, por ejemplo, esta imagen original, yo le paso la herramienta dedo, lo que va a hacer esto, ¿vale? Igual acá, eso es lo que me va a realizar la herramienta dedo, ¿vale? Generar una distorsión ahí de la imagen, ¿vale? A partir de un motivo, ¿vale? Es lo que realiza la herramienta dedo, ¿vale? Pues básicamente ese es el tema de hoy, la explicación del manejo de la herramienta pluma y la herramienta de dedo. Espero se haya entendido y para que realicen su práctica, ya nada más queda agradecer por su tiempo y nos vemos en la próxima clase.